¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a 10 cosas que son súper normales en México, pero que aquí en mi país, en la Cubita Bella, son sueños totalmente imposibles de realizar y tener. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Sin embargo, hay algunas cosas que no se han incluido. Aquí existen y se dan por sentadas la mayor parte del tiempo. Era muy difícil tener a alguien en los Estados Unidos o fuera de Cuba que te enviara juguetes. Creces así, siempre anhelando tener algo y se te va la infancia. Pero no te imagines que son las películas que se estrenan recientemente en el mundo. Eso es imposible. También se les dicen camellos, ya casi no. La realidad del transporte en Cuba es muy difícil. En la mayoría de las casas de un vecindario aquí en México, la gente tiene su coche, esa es la realidad. Qué bonito es ver un vecindario pintadito, bien arreglado. Este es un vecindario, como ya les decía, que está hacia las afueras de lo que es la ciudad de Cancún. La canasta básica está racionada, existe una libreta, pero bueno, eso no alcanza, realmente la gente tiene que resolver yendo a otros mercados. Hola familia, sean todos más que bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal Mundos Rotos. Yo soy David y te invito a que te quedes hasta el final. Ay, yo no me sabía el nombre de él. Yo siempre lo reconocía por Mundo Roto, pero nunca me hubiese imaginado que era tocayo mío, porque nos llamamos iguales. Yo también soy David. Porque el video de hoy promete que va a estar súper interesante. Mi gente, hoy vamos a estar hablando sobre cosas que aquí en México muchísima gente da por sentado, pero que en Cuba son tal necesidad que nosotros nos pasamos la vida entera soñando con tenerlas. Así que espero que este video genere conciencia en ti y hacia el final del mismo te ayude a valorar más las cosas que tienes. Ustedes saben que eso es una de las cosas que me dicen los suscriptores cuando terminan de ver a veces algunas video reacciones mías, que no saben realmente lo que tienen hasta cuando oyen o escuchan a otra persona ver que esas boberías, quizás esa sencillez que ellos poseen y han tenido toda la vida, para nosotros quizás como cubanos o para mí como persona, es un lujo o prácticamente un sueño inalcanzable. Pudiera parecerte que este no va a ser un video nuevo porque hay muchísimos creadores de contenido que han creado videos con un enfoque similar. Todos hablan de la libertad de expresión, de los supermercados llenos. Sin embargo, hay algunas cosas que no se han incluido en la lista de estas cosas que aquí existen y se dan por sentadas la mayor parte del tiempo y que nosotros anhelamos o que son un lujo para nosotros los que habitamos o venimos más bien de Cuba. Literal, yo he hecho de este tipo de video quizás como 5 o 6 video reacciones y en cada una de ellas siempre he tenido la suerte de que han tocado cosas que no se han repetido y que no existen, vamos a decir de cierta manera, en mi país, o son cosas que son inalcanzables. Que los mexicanos viven sin pensar en que las tienen y que un cubano a veces ni siquiera sabe que existen. Hoy no te vengo a hablar del papel higiénico ni del internet. Hoy te vengo a hablar de las cosas que solo se ven y se aprecian cuando has vivido toda la vida sin ellas. Que ahora me pongo a pensar y prácticamente es casi todo. Y bueno, quiero comenzar con el tema de tener una infancia, porque todo ser humano fue niño alguna vez o lo es ahora, pero somos conscientes en realidad del mundo que nos rodea de manera plena ya cuando somos adultos, cuando crecemos, o incluso antes de llegar a la adultez, pero casi siempre los niños no se dan cuenta de muchas cosas si no las ven. Por ejemplo, yo recuerdo que un vecinito mío un día, a él su papá le regaló un robot de juguete bien grande y me encantó
me encantó y yo quería también tener uno, obviamente, todos queríamos uno. Por supuesto, cosas de niño. Ven un juguete así de este tamaño, algo nuevo, y tú se lo ves a otra persona y hasta a ti te dan deseos de tenerlo. Y lo peor no queda ahí, lo peor es que entre más chiquitico es, de cierta manera, uno se lo pide a los padres y son cosas que, vamos a decir que para la mayoría de los cubanos es algo inalcanzable. Y entonces ahí es donde empiezan las perretas, como decimos aquí. El niño empieza a llorar y entonces el padre tiene que trabajar y ver cómo hace para darle la vuelta a esta situación y dejar que el niño no llore por ese juguete. Eso es una de las cosas que pasaban en mi niñez cuando yo fui niño y que aún se siguen repitiendo aquí. Que hay niños, la gran minoría, fíjense cómo le estoy hablando, que tienen las posibilidades de tener quizás numerosos juguetes, porque tiene algún familiar afuera, sus padres tienen un poder adquisitivo, vamos a decir, elevado, tienen relaciones, tienen amistades con personas y pueden de cierta manera hacerle llegar algunos juguetes a sus hijos, cosa que no sucede con la gran mayoría. Y aquí es donde empieza esto que él está comentando, que cuando él era niño, él vio que un vecinito tenía un robot, él quería también tener uno. Y quizás fue imposible en esos tiempos por el poder adquisitivo de sus padres o porque ese niño tenía familiares afuera. Pero él lo tenía porque un familiar de otro país, de los Estados Unidos, se lo había enviado. ¿Ves? Es lo que digo. Aquí los niños realmente tienen juguetes porque tienen, me atreví a decir, el 90% de las veces tienen familiares en el extranjero. Porque aquí en Cuba, señores, aunque ustedes no lo crean, yo me atreví a decir que no hay ni 5 tiendas dedicadas. Fíjense, los puedo contar con los dedos de la mano. No hay ni 5 tiendas dedicadas en el país completo dedicado a la venta de juguetes para los niños. Eso que quizás es muy normal entrar a un supermercado y que hay un departamento dedicado exclusivamente para los niños, para las niñas, eso aquí no existe. Y era muy difícil tener a alguien en los Estados Unidos o fuera de Cuba que te enviara juguetes. Y como que como niño uno sufre el no tener cosas tan básicas como juguetes. No estoy diciendo que todo es gris, porque bueno, la infancia a veces de los niños pobres puede ser hasta más divertida. Juegas de otra manera, con juguetes más artesanales, improvisados, con latas, con botellas vacías, con palos. Y eso también tiene su encanto. Sin embargo, la verdad es que como hay un refrán en Cuba que dice que los niños nacen para ser felices, hubiera estado súper genial haber podido tener ciertos juguetes que aquí en México cuando vas a la tienda los hay en abundancia, en cualquier cantidad. Todos tus superhéroes favoritos los puedes tener, revistas, libros. A mí me encantaban los libros de caricaturas y no los podía tener. Veía como algún que otro muchacho de mi escuela lo tenía por lo mismo de que alguien se lo enviaba del exterior y era una sensación como de caray, yo quisiera también tener eso, pero aquí no lo hay. Y nada, creces así, siempre anhelando tener algo y se te va la infancia y no lo puedes tener, no lo puedes disfrutar. Bueno, fíjense, con respecto a esto, yo me considero que cuando fui niño tuve una infancia, vamos a decir, de cierta manera privilegiada y fue un poco mixta también. No sé si me hago entender, porque yo tuve, vamos a decir, de todo tipo de juguetes. Yo jugaba con pelotas hechas de papel y luego que las presillábamos y la apretábamos bien y con eso jugaba pelota. No sé si me hago entender. O sea, no tenía una pelota profesional ni de un buen material para jugar al béisbol. No, yo cogía bastante periódico, lo envolvía, hacía una pelota o le ponía una piedra en el centro como para que pesara y luego le pasaba precinta. Eso yo lo hice. Ahora, también tuve pelotas, vamos a decir, de fútbol, no vamos a decir que un partido de Champions, pero sí me servía para jugar fútbol en las calles, en las canchas, en mi barrio, ¿verdad? Tuve, tuve la oportunidad, la fortuna, como aquel que dice, como decimos aquí, de tener cajas de juguetes. Quizás no tuve todos los que soñé la vida entera, pero sí tuve esa oportunidad. Tenía carritos, tenía aviones, tenía barcos, tenía animales. O sea,
tenía una cierta variedad de juguetes. Y cuando una vez lo conté, ya cuando había crecido, cuando empecé la adolescencia, que empecé a organizar las cosas para regalarlo, porque no sé si ustedes saben que aquí en mi país no se vota nada, sino que se le da a una generación más pequeña. Ejemplo, este pullover me deja de servir, esto no se vota, esto yo lo guardo y quien venga un primito detrás de mí, más chiquito, cuando le sirva, pues yo se lo entrego. Bueno, una vez organizando los juguetes, pues me percaté que podía almacenar, tendría, si acaso, 50 juguetes o 40, pero por ahí andaba. Y cuando tú vienes a ver, eso es literal ser afortunado. A ver, hubieron juguetes que también quise tener, que anhelé, pero eso era ya demasiado para el presupuesto de mis padres, como aquel que dice. A ver, mi padre siempre ha sido profesional, pero no era, vamos a decir, millonario ni dueño de empresa. Ejemplo, juguetes que quise siempre tener, eh, una patineta. Yo jamás tuve una patineta, tuve esa oportunidad, porque ese juguete, me recuerdo que sí lo vendían súper caro aquí en mi país. Un par de patines, nunca tuve patines tampoco. Si nos vamos a la tecnología, yo me recuerdo que aquí en mi barrio habían unos vecinitos míos, y ya por supuesto, son hombres y mujeres también, que tenían carros de control remoto inalámbrico, ¿sabes? Que ellos tenían un mandito y movían el carro por todo la carretera o la acera. Yo anhelé mi infancia entera tener un carrito así. Nunca se me dio la oportunidad. Sí tuve carro de control remoto, pero eran con cable. O sea, el mando tenía un cablecito que se pegaba al carrito y entonces así tú lo conducías. Eso, en esos tiempos a mí no me gustaba. Yo no quería que tuviese cable, yo quería que fuera inalámbrico. Y así hubieron muchas cosas que anhelé, pero que nunca pude tener. También, vamos a decir que de cierta manera, eh, no era que yo tenía o pertenecía a la alta sociedad. También jugué con llantas de bicicletas que están súper oxidadas, que tú la ponías, no sé si esos juegos se juegan en México, pero tú la ponías a rodar en el barrio, en la calle, ¿verdad? Y con un palito tenías que ponerla en el centro de esa llanta y hacerla que llegara lo más lejos posible. Y eso eran juegos que existían. El trompo, la bola, o sea, el escondite. O sea que vamos a decir que de cierta manera yo tuve una infancia, vamos a decir, privilegiada. Así es, como acabas de ver. Otra de las cosas que aquí se suelen dar por sentadas y que realmente es una actividad que todos disfrutamos muchísimo en México es ir al cine. Uf, ni hablar de los cines aquí. Creo que hace unos días reaccioné a un video de Alita Ward con Lily Pozo, no me recuerdo bien quiénes eran. Sé que eran dos cubanas que iban a un cine, señores. Y yo comentaba, ella también comentaron la situación de los cines aquí en mi país. Y a la verdad dan pena. Cuba, ir al cine prácticamente no está ni en la mente de la gente. Los cines están muy deteriorados y de cuando en vez, porque no voy a decir de vez en cuando, pasan alguna película. Pero no te imagines que son las películas que se estrenan recientemente en el mundo, esas que causan una gran euforia y locura en las multitudes, digamos cuando se estrena Spider-Man, Lilo y Stitch o alguna de esas películas que... Oye, ustedes saben que Lily y Stitch me está sonando ahora mucho. He reaccionado ya a varios videos y siempre sale en promoción de esta película. Parece que está muy buena cuando la han promocionado tanto. temporalmente solo puede ver en el cine, no la puedes ver en ninguna otra plataforma digital. Bueno, en Cuba eso es imposible. Allá no se pasan los estrenos de las películas en el momento en el que se están estrenando para el disfrute de la gente. Tú puedes ver esas películas al cabo del tiempo o si alguien la piratea y la manda para Cuba y así, pero vivir la experiencia de un estreno con la calidad original, disfrutar del cine con todas las variedades de palomitas, los refrescos, que creo que eso enriquece mucho la experiencia. Eso en Cuba, querido amigo, querida amiga, no lo vas a encontrar y es una de las cosas que aquí más la gente disfruta, lo hace cada semana porque es un paseo excelente en familia. Sin embargo, muchas veces eso se da por sentado. Que literal, para que te hagas una idea de una película que sale en este. Bueno, vamos a hablar de ejemplo de Lilo y Stitch. Vamos a darle promoción a esa película. Supongamos que esa película salió, vamos a decir, el domingo pasado. Aquí en Cuba,
para tú lograr tener esa película con la misma calidad que tú la estás viendo en estreno en los cines de México, fácilmente pueden pasar 6 meses. Oigan, la película ya tuvo 6 años de su estreno y desde que se lanzó. Y para que un cubano la logre ver con esa calidad, con esa resolución, tienen que pasar 6 meses. Porque antes de eso, no se comercializa como se hace en México. Eso es a lo que él se refiere. Entonces, antes de tú verla así, tú pasas por un proceso. Alguien la piratea, tú la ves con pésima calidad en un televisor, en la computadora, en el móvil, viendo a las personas, el ruido de la gente en el cine. Y según van transcurriendo los meses, va mejorando la calidad hasta cuando alguien logra comprarla. No sé cómo funciona eso, cómo logra conseguirla, la trae a Cuba y luego la distribuye por todo el país. Así es como es que nosotros logramos ver las películas. Tal vez esto que acabas de leer, tener fruta todo el año, te suene un poco irónico. Cuba es un país caribeño y los países caribeños tienen esa reputación de tener una gran variedad de frutas tropicales. De hecho, amistades, conocidos de otros países cuando van a Cuba me han dicho, pero ¿por qué aquí no tenemos muchas frutas que nos imaginamos? Porque el clima de Cuba se supone que las favorezca. Es como decir, aquí en el sureste de México, que tenemos un clima similar al de Cuba, y hay una sobreabundancia de frutas en cantidad y en diversidad. Sin embargo, en Cuba no sucede. Es como si las semillas se hubieran extinguido, si nos hubieran borrado la gran variedad de frutas que en algún momento, digo, debieron de haber existido, porque yo aquí he conocido algunas que ni en los mejores tiempos de mi vida en Cuba yo pude conocer. Y la verdad es que no encuentras esa variedad de frutas que se esperaría y que nos encantaría. Por temporadas hay ciertos tipos de frutos, como por ejemplo los más comunes son El mango, la guayaba, la piña, la uva y el platanito. la guayaba, la fruta bomba, que aquí se le conoce como papaya, el plátano escasea un poco, y de ahí en fuera otras frutas, botón rojo, no abundan, no las sueles ver. El mango en ciertas temporadas del año y tampoco ya en las cantidades y variedades que solíamos tener en el pasado. Los campos de Cuba están muy abandonados, ya los campesinos no quieren trabajar la tierra, y creo que más que nada es eso, es la desmotivación, y eso ha hecho que hayamos perdido incluso muchísimos frutos que eran característicos, como los cítricos, la naranja, la mandarina. Esas cosas ya no las encuentras, y yo solo tengo vagos recuerdos de cuando mi abuelito me llevaba esas cosas, porque él trabajaba hacia el campo y siempre, bueno, los campesinos le regalaban muchas frutas. Él era camionero y entonces me llevaba muchísimas frutas en mi infancia, y nada, hoy en día sé que ya no existe esa variedad, algo muy triste. Fíjense, con respecto a esto voy a tocar un tema. Yo creo que los países tienen dos tipos de clasificación. O es un país industrializado o es un país agrícola. Bueno, Cuba no es un país industrializado, así que creo que caemos en la categoría de país agrícola. O sea que deberíamos, en teoría, producir alimentos para poder vivir. Y es como él dice, somos un país caribeño, tenemos las condiciones meteorológicas y el clima para tener una amplia variedad de frutas y tener, vamos a decir, alimentos el año completo. Y no sucede así, por lo que él explicó. Los campesinos, vamos a decirlo de cierta manera, o los agricultores ya no quieren trabajar la tierra. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que tienen un sistema muy atrasado. Quizás un agricultor en México tiene campos. ¿Y cómo trabaja esos campos? Bueno, con maquinarias, con tractores, con equipos especializados en renovar la tierra, abrir surcos, ¿verdad? O sea, hay tecnología. Entonces, eso le permite tener una mayor producción. Bueno, aquí en Cuba esto no sucede así, señores. Estamos a más de 150 años de diferencia. Aquí en Cuba hay que coger bueyes, instalarlo como en una carreta y alar el buey para que vaya haciendo surcos en la tierra. Y cuando tú vienes a ver, con la velocidad del buey, el buey se cansa, o sea, el toro, no sé cómo decirlo exactamente,
no se tiene el mismo rendimiento. A eso adicionale la falta de insecticidas, la falta de productos de materias para fertilizar la tierra, el poco deseo de trabajar de los agricultores, el agua que quizás los campos en algunos momentos necesitan de cierta cantidad de agua que se le eche porque no llueve, no hay esos sistemas. Y en el peor de los casos, cuando el agricultor y su compañía, vamos a decir de cierta manera, de manera así, tienen la motivación, el deseo y trabajan, producen, cuando tienen toda esa mercancía ya, llaman, como decir, a las instituciones del Estado a las que se la tienen que vender, porque aquí no es que tú solo vendes a algún particular. ¿Y qué dice el Estado? No, no tenemos camiones ahora para recoger la mercancía, almacénenla ahí. No tenemos combustibles para ir. Cuando vienes a ver, toda una producción de fruta, señores, se echa a perder y ni se la pagan. Bueno, ese es uno de los casos que pueden pasar. Ya, se le echó a perder. ¿Cuánta pérdida ahí no tiene el agricultor o el campesino? Lo segundo que sucede es que vienen, supongamos, vienen, llegan la mercancía. ¿Cuánto se tarda el Estado en pagarle eso al agricultor? Y porque eso es una de las cosas que sucede, que cualquiera pensaría que el Estado le paga ahí mismo al agricultor, y eso no es así. El Estado tarda, incluso he escuchado historias que ha tardado más de un año en poderle pagar al agricultor lo que ya se recogió hace más de un año, como acabo de decir. Oigan, y esto que está aquí de repente pareciera que es como un cenote, pero un cenote seco. Es un agujero. ¡Ay, miren una iguana! No sé si alcanzan a verla. En Cuba diríamos, cuando estás hablando de una cosa y metes otra en el medio que no tiene mucho que ver, entre col y col, lechuga. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas sobre Cuba, contrastes con México, y les enseño esto, entre col y col, lechuga. Vean, miren. Y como que no tiene nada que ver. Otra iguanita. Muchas iguanas aquí. Se esconden dentro de los agujeros. Mi gente, otra cosa que en Cuba prácticamente nadie en su vida tuvo ni tendrá jamás, al menos las generaciones de ahora. Es muy poco probable que a ti te toque ser una de esas personas. No, literal, es la verdad. Yo estoy entre esa generación. Que puedan tener un auto propio. La mayoría de los cubanos van a estar condenados a tener que moverse en el transporte público, a depender de en transporte público o que se logre comprar una bicicleta. Las llamadas guaguas, o a veces coloquialmente también se les dicen camellos, ya casi no, pero sí, las guaguas, que es el único transporte público básicamente que hay en Cuba, algún que otro bicitaxi en alguna provincia, pero predominantemente la guagua que va... Que déjenme decirle, aquí no existe el metro, en Cuba no existe el metro, no existe el tren suburbano, interurbano, no existe tampoco. Es guagua y ya, un taxi y nada más. Aquí no existe Uber, aquí no existen pequeñas compañías de taxi, no. Ómnibus urbano, o sea, autobuses o guaguas, como le decimos aquí. Y ya. Llena. Todos vamos ahí, miren, con un cherito de Dios, como dice una canción de un grupo, de un dúo cubano. Y nada, alude a, miren, al cherito divino de las 6 de la tarde. Vamos con un cherito de Dios, son las 6 de la tarde, cae la luz. Copyright que tú conoces esta parte, así que a lo mejor no la ven. Ese olor de todo el mundo en la guagua. Y nada, es la realidad del transporte en Cuba. Es muy difícil. Aquí en México no digo que todo el mundo tiene un auto, pero tú vas por las calles y tú ves infinidad de coches. Por ejemplo, ven cómo hay coches que están pasando por aquí, y esta no es una zona muy transitada. Esta es una de las zonas de las afueras ya de Cancún, hacia lo que es la parte norte, que bueno, son barrios mucho más populares, zonas un poco marginales, pudiéramos decir. E incluso en estos lugares la gente tiene su coche. En la mayoría de las casas de un vecindario aquí en México, la gente tiene su coche, esa es la realidad. En Cuba, en un vecindario, una o dos personas tendrán automóvil. Y por ejemplo, mi abuelo tuvo, porque en su juventud, en otra Cuba muy diferente a la que ya heredamos nosotros, él pues pudo ahí con mucho sacrificio reunir y comprarse un coche, comprarse su casa también. Pero estas cosas, hoy por hoy y desde hace muchos años ya,
están vetadas para el ciudadano común. Es muy difícil porque la situación económica está tan, pero tan dura que nada, esa es una posibilidad que no podemos tener ya en Cuba. Pero bueno, aquí en México, gracias a Dios, existen formas, existe la manera de que tú puedas con tu trabajo ahorrar para comprarte tu coche, tu casa, existen los créditos, eso en Cuba no existe, no hay esa facilidad. Y pues nada, es algo bueno que también este país tiene y que mucha gente a veces no recuerda. ¿Qué? Te voy a comentar respecto a esto de los vehículos ahora para que te hagas una idea de cómo ha sido a lo largo de la historia esto. Bueno, señores, miren, aquí en Cuba muchos de los vehículos tienen más que circulan, tienen más de 50 años desde que se trajeron y se comercializaron. Ejemplo, mi abuelo materno tuvo en su juventud un carro, un Chevrolet, no sé si que es una marca, creo que estadounidense, a lo mejor sí lo han visto, son los autos clásicos que existen en Cuba. Bueno, en aquella época no había ningún problema con eso, tú podías comprar cuantos autos tú quisieras porque fue antes del triunfo de la tan famosa historia que es triunfo de la Revolución Cubana, ¿verdad? Bueno, antes de eso no había ningún problema. Luego del triunfo de la Revolución Cubana se prohibió la venta y comercialización de los vehículos. Entonces ya yo podía tener el dinero, escuchen, podía tener el dinero y no, el Estado no me permitía comprar o vender mi carro. Dígame algo. Eso, en el fondo sí se hacía, pero de una manera ilegal. Tenía que hacer a ojos del Estado que tú lo estabas donando, se lo estabas heredando, se lo estabas prestando, no sé, así sucesivamente. Y no fue hasta hace menos de 6 o 10 años que se autorizó la venta de vehículos. Óigame, miren cuántos años en la historia de Cuba estuvo vetado la compra y venta de vehículos. Hasta hace menos de 10 años. O sea, no sé la fecha exacta, no me recuerdo, pero sé que es por ahí. Escucha, se empezaron a crear tiendas para comercializar vehículos. Así quizás como en un carro moderno, moderno en el sentido común, normal. Ahora, ya esas tiendas te lo vendían ¿en qué? En dólares. Pero no en dólares en efectivo, tenías que poner el dólar en el banco, que el dólar te cayera en una tarjeta, que es el MLC, creo que así como funcionaba, y después que tú ibas a la tienda a comprar. Pero oigan cuántas trabas. Cuando tú ibas al banco a depositar el dinero, porque los vehículos, escuchen, te vendían un vehículo en $36,000, $46,000, demás. Cuando tú ibas al banco a depositar ese dinero, el banco, ¿cuál es la primera pregunta que te hace? ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Cómo tú tienes ese dinero? Porque se supone que con tu salario cubano, tú jamás llegas a esa cantidad de dinero. Escucha, esa era la primera traba. La segunda, en el mejor de los casos, que lograras meter toda esa cantidad de dinero. Cuando ibas a comprar el vehículo, que te puede costar $50,000, $40,000, $30,000, dependiendo de la gama, ni te pienses que eran vehículos nuevos, 0 kilómetros. No, eran vehículos que ya habían sido utilizados por el gobierno o por el transporte del turismo, que ya habían tenido más de 10,000 kilómetros de uso, habían pasado ya 3 o 4 remodelaciones y ahí es que lo podías comprar. No sé si ustedes se enteraron que eso sucedía en Cuba. Te vendían carros como si fueran nuevos, pero ya de uso. Y eso fue un explote, vaya, ¿para qué recordar esos tiempos? Mi gente, vamos a hacer una pausa aquí para tomar un poquito de sombra, porque la verdad es que de sombra en sombra voy debido al intenso sol que estamos teniendo en Cancún en estos días. Justo como acaban de ver, aquí en México es muy común que las casas tengan boiler. Yo casi me atrevería a sentenciar que todas las casas, boiler, calentador. en todas las que ven,
han de tener un boiler. Aquí en Cancún no es el lugar donde más falta hace un boiler. Y aún así, la mayoría de las casas lo tienen para tener su agua caliente. Porque de repente la gente usa el agua caliente no solo para bañarse, en ciertas épocas. A mí no se me antoja por estos días por el gran calor que hay. Pero de repente hay gente que sí, que haga el calor que haga, prefieren bañarse con su agüita caliente. Y eso está bien, se respeta. Y nada, en Cuba a la gente también puede que le guste el agua caliente, sí, también. La realidad es que también nos gusta el agua caliente en Cuba. Sin embargo, allá es muy raro tener un boiler. Prácticamente ninguna casa lo va a tener. El agua se calienta en ollas, ahí en la estufa, se echa en un cubo y ahí se le echa agua fría hasta que se ponga tibia. O algunas duchas eléctricas hoy por hoy existen y bueno, la conectas ahí justo encima de la regadera de la ducha y puedes tener tu agua caliente, pero un boiler como tal para tener agua disponible para toda la casa es muy difícil, comenzando porque el gas en Cuba está desaparecido, los boilers pues son de gas, también creo que los boilers son de gas. Fíjense, a ver, yo me quedo sorprendido con esto que él está diciendo porque es la realidad. Aquí en Cuba, yo me atrevo a decir que el 99.8% de la población en sus casas no hay este sistema de calentamiento, de calentar el agua. ¿Cómo se calienta el agua aquí? Pues como él acaba de decir, se coge una olla, un envase metálico, se pone en la estufa, en la cocina y se le da candela, como decimos aquí. Y esperamos que eso caliente y luego esa agua caliente le echamos en una tanqueta más grande, la cual llevamos al baño. Y no sé si ustedes saben, pero aquí en Cuba la gran mayoría, me atrevería a decir que el 90% de la población se baña con jarritos echándose de esa agua caliente que por supuesto se le echa un poquito después de agua fría. Ahora, existe también otra manera de calentar el agua, que es como si fuera un calentador eléctrico, lo que nosotros llamamos aquí, que es que tú le enchufas a la corriente, lo pones, ese calentador, que es como si fuera una resistencia, en una tanqueta que previamente, por supuesto, debe tener agua y eso la va calentando. Ese sería el promedio. Ahora, las personas con un quizás, vamos a decir que un poquito mayor de poder adquisitivo, ¿qué es lo que tienen? Pues ya una resistencia instalada en la propia ducha de la casa, que cuando el agua pasa por ahí, activa un mecanismo y por supuesto hace que el agua baje caliente. Así es como nosotros calentamos el agua. Eléctrico, pero ya no tenemos casi que electricidad tampoco, entonces es muy complicado. Y la gente aquí en México tiene su agüita caliente, la usa todos los días y a veces dan por sentado que tenerla pues viene siendo algo que los cubanos sueñan, que anhelan y la verdad que la realidad también nos supera en ese sentido. Oigan, y qué bonito es ver un vecindario pintadito, bien arreglado. Por ejemplo, vean, este es un vecindario, como ya les decía, que está hacia las afueras de lo que es la ciudad de Cancún. Y con todo y eso luce bien arreglado. La mayoría de las casas están bien pintadas. La gente puede hacerlo porque no se trata de que en Cuba no se quiera. Sin embargo, de lo que se trata es de que no hay los recursos para poderlo hacer. Miren esta casa qué bonita está. Sí, esa es una de las cosas que sucede aquí. Y digo que sucede entre comillas, porque yo he ido a La Habana, me he quedado por supuesto en casa de mi papá. La Habana es la capital de Cuba y yo me atrevo a decir que sí hay el recurso, sí hay la pintura, sí hay los materiales de construcción, sí hay de todo. ¿Qué sucede? Que todo se vende en el mercado ilegal, en el mercado negro, y como se vende ahí, miren, los precios están por las nubes. Entonces, todo eso para el cubano de a pie, que es el 90% de la población de Cuba, pues no puede ni tiene el poder adquisitivo para poder comprar esto y darle un mínimo de mantenimiento a su casa. Y la verdad es que sí, eso embellece la ciudad, hace que te dé gusto salir a caminar, disfrutas la vista, no sé, hace que te sientas orgulloso de tu entorno. En Cuba hoy por hoy las construcciones están en declive, la misma situación económica no permite que la gente pueda embellecer sus hogares. Miren por ejemplo estas casitas de diferentes colores, qué bonitas se ven súper chulas. Y nada,
Aquí en México la gente puede, a la gente le gusta, a la gente lo hace y eso es algo súper bonito que también debemos valorar, cuidar el entorno donde vivimos, cuidar nuestro vecindario. Mi gente, y bueno, es ampliamente conocido que en Cuba la canasta básica está racionada, existe una libreta que, bueno, cada familia tiene y se usa para racionar cierta cantidad de alimentos que cada familia recibe a un precio muy económico, no es regalado, te lo venden, pero es a un precio muy económico. De cierta manera recibes algunos alimentos. Porque ya en la práctica, en estos últimos 3 meses, prácticamente a esa libreta no viene nada. O sea que el cubano hace más de 3 meses no puede contar con la alimentación básica que se supone que el Estado te debe garantizar a través de esa libreta de racionamiento, como le llamo yo. Que aquí en Cuba se le conoce como libreta de abastecimiento. Pero bueno, eso no alcanza, realmente la gente tiene que resolver yendo a otros mercados a precios que no sé, multiplícalo por 50 veces más caro o tal vez más. Y sí, así es la vida del cubano. Bueno, hablando de la libreta, se usa también para racionar el único pan que te dan al día. El único que tienes la posibilidad de comer. Eso lo he dicho en otros videos. Claro, afuera hay panaderías que igual venden panes y tú lo tienes que comprar, pero a precios muchísimo más elevados. Y bueno, aquí en México comerse un pan está mal, mira, aquí en México te comes 2, 3, 4, 5 o los que tú quieras, pero uno solo no, porque hay además tanta variedad, hay de tantos sabores, incluso hay panes dulces, panes rellenos, con mantequilla, con jamón, con queso, de estas cosas ni hablemos, en Cuba eso no lo vas a encontrar, pero la verdad es que aquí hay muchísima variedad y es increíble, ¿no? O sea, probando uno por día te vas a pasar muchísimo tiempo, tal vez le vas a dar la vuelta al año y no vas a volver a repetir uno porque hay panaderías con una abundancia tan grande que yo realmente a veces, como no estoy acostumbrado, me confundo, no sé cuál llevar y estaría bien ir probándolos poco a poco. Así que es una cosa que aquí la gente suele dar por sentada, que no valoran porque lo ven a diario, chocan con esa realidad, es parte de su mundo. Sin embargo, para los que venimos del agujero que está del otro lado del Caribe, allí, amigos, de los que vienen de la prisión de Alcatraz. Sí, porque muchos cubanos consideran que su país es la prisión de Alcatraz. Oigan cómo está la opinión pública de mis coterráneos. el único pan que te dan es durísimo, tan duro como una piedra, te puede romper un diente y nada, eso me ha ayudado a mí. Sí, es verdad. Los panes de aquí lo hacen con tan mala calidad que literal, si no te los comes, recién lo hornean, pasado 2 o 3 horas, pues ese pan ya no sirve. A valorar la variedad y también la gran cantidad de panes que la gente aquí en Cancún tiene a su alcance. Ese es mi día a día. Bueno, mi gente, este punto es un punto muy recurrente, muy mencionado, muy comentado, pero la realidad es que altera la vida de cualquier persona. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la electricidad no debería ser un lujo, es un derecho que la gente debe tener porque hoy en día, desde cocinar hasta irte a trabajar, todo depende de la electricidad. En Cuba hoy en día son más las horas que no tenemos electricidad que las que sí tenemos electricidad y eso está afectando hasta a los niños que van a la escuela porque bueno, papá y mamá no pueden trabajar, ellos no duermen bien porque el clima de Cuba no favorece que puedas tener un buen descanso sin electricidad. Bueno, cualquier cosa que te puedas imaginar realmente es poco para entender el gran caos que hay en Cuba debido a los constantes cortes eléctricos y a los pocos alumbrones que tienen durante el día. Eso es verdad, señores. Aquí en Cuba estamos padeciendo de una situación crítica en la energía. Ya no son apagones lo que nos dan. Lo que nos dan son alumbrones, como decimos aquí. Pues porque pasamos fácilmente de tener 20 horas sin corriente y solamente de 24 horas que tiene un día, tener 4 con corriente. Fíjense. Y así es todos los días. Todos los días
padecemos de 10, 17, 20 horas sin corriente. Incluso llegamos a días que empatamos 2 y 3 días sin corriente. Y cuando tú vienes a ver, eso ni es calidad de vida, se te echa a perder los alimentos, como he comentado en otros videos, y se le hace muy difícil a los padres sostener y mantener un equilibrio para que sus hijos tengan garantizado una alimentación y puedan continuar los estudios. Aquí en México, si hay un corte es por alguna avería, no sé, cayó un rayo, porque esas cosas se entienden, eso sucede, pero no es como que hayan cortes eléctricos planificados y te pasen un cronograma para que tú sepas, oye, mañana a las 3 de la tarde vas a tener horas de 3 a 4 y todas las demás horas no vas a tener, así que prepárate. No, realmente no es así. ¿Te imaginas vivir con ese estrés? Fíjate, te voy a decir más. Aquí el cubano se sabe incluso hasta qué termoeléctrica es la que le da energía a su zona. Que yo me atrevería a apostar de que en México eso no se usa. O sea, yo le pregunto a cualquier mexicano que yo estuviese conversando, digo, ¿qué termoeléctrica es la que suministra la energía a tu estado, a tu ciudad? ¿A qué bloque tú perteneces? Pues son preguntas que suenan absurdas decirlas, porque nadie está pendiente de eso. Bueno, aquí en Cuba el 98% de todas las personas saben qué central, yo creo que central en nuclear, oye, para allá, qué termoeléctrica le da, qué bloque pertenece. No, aquí se acabó, es un caos lo que se vive por toda esta situación de la energía. Que por supuesto, tú me vas a preguntar que si yo me la sé y yo no me la sé porque yo me he autoimpuesto que no me puedo aprender eso, porque eso dice, lo veo así, de mi punto de vista, lo miserable que nos hace. Que por qué nosotros tenemos que aprendernos que termoeléctrica es la que me da corriente, pero ¿en qué cabeza cabe eso, señores? Eso sería sumamente imposible. Aquí en México la gente puede ordenar su vida, saber lo que va a hacer. No sé, algo tan simple como que una chica diga, voy a ir a la manicure o a la peluquería mañana a las 8. Sabe que va a poder atenderse mañana a las 8. Pero en Cuba no, porque no sabe si va a tener mañana a las 8 electricidad a la manicure, la peluquera. Y eso te cambia por completo tu dinámica de vida. No sabes a qué hora vas a tener que cocinar. Muchos familiares míos me dicen que cocinan de madrugada porque es cuando tienen electricidad. O lavan de madrugada también. Mi abuelita, que es una persona mayor. Y es muy triste porque durante el día entonces no tienen electricidad. Como que le han cambiado el horario, se lo han virado al revés. Y realmente es una situación muy, muy penosa, muy difícil, que está afectando a la gente allá. Aquí la gente se levanta, tiene electricidad todo el día, va a trabajar, los niños juegan con su computadora, qué sé yo, para todo lo que haga falta la electricidad. Aquí la gente lo tiene, aquí la gente no está preocupada. ¿A qué hora me van a quitar la electricidad? ¿Cuándo la van a poner? Realmente esa no es una preocupación del ciudadano mexicano. Y por eso, otra vez, no es algo que perciban como qué agradecido estoy por tener electricidad. Pero en Cuba, familia, eso literal es un lujo. Aquí en mi país tener energía es un lujo. Quizás yo estoy grabando este video ahora porque, por supuesto, este video no sube así de nada. Yo lo grabo y de momento se me va la corriente y ya se me estropea el video. la gente diera lo que no tiene por tener electricidad como la que se tiene aquí en México. Amigos, y efectivamente este va a ser el último punto que vamos a tratar el día de hoy. Poder comprar ropa de primera mano. Vean, esta playera que yo tengo, muy sencilla y muy básica, la compré en la tienda de Cuidado con el Perro. Allí están en 99 pesos, son súper económicas. Aquí en México la gente puede comprar ropa nueva, no tiene que ser usada, no es la ropa que usó Juan o Teresa, son ropa que tú puedes adquirir nueva de paquete en la tienda. En Cuba es muy difícil. Hay ropa nueva, pero no la puedes comprar de primera mano, no es el precio original. Aquí o allá en Cuba, por ejemplo, este tipo de ropa, vienen aquí a México o a otros países, la compran, la llevan y la revenden. Y bien cara que son. Quizás ahí en México es algo barato, pero cuando la traen para acá, parece que te estás poniendo una Gucci, una Louis Vuitton, una Lacoste, no sé, un pullover de Apple. Literal, señores. La venden con los precios estratosféricos. Entonces ya tú sabes, el precio te lo ponen hasta 3 veces más caro cuando menos. Para que les dé la cuenta, para poder costear el boleto
de ida y vuelta a ese otro país y también para poder ganar algo, porque de gratis no lo van a hacer, se comprende. Entonces, como en Cuba no hay tiendas como Cuidado con el Perro, como H&M, como C&A, ni siquiera de ciertas marcas un poquito ya más costosas, qué sé yo, como Zara. Sí, la ropa normal, si esa playera aquí en Cuba la venden por las nubes, los precios de una ropa de Zara estarían por el sol. U otras, no soy tan conocedor de eso. Cuidado con el Perro es una tienda muy económica y tiene ropa de muy buena calidad, a mí me encanta. En Cuba no existen estas tiendas, entonces la gente está obligada a comprarla en el mercado informal si quieres ropa nueva y los precios son demasiado caros. Se te va el salario de 3 meses en comprarte una prenda de vestir. O un par de zapatos. Entonces muchas veces se compra de segunda mano. Es caro, pero bueno, es más asequible. Aquí en México también de repente hay venta de garaje donde alguien, quizás, no sé, su niño va creciendo y ya se le quedó alguna ropa y la puede vender y recuperar algo de dinero, pero no se estila tanto comprar cosas de segunda mano. Están las pacas en el tianguis, claro que sí, que bueno, a mí me gustaba mucho ir y venden cosas baratas, hasta en 10 pesos. Mi esposa y mi suegra. Si quieres cosas ultra baratas allí y de repente cosas nuevas, Pero nada, también están las tiendas, que es de lo que te quiero hablar. A mucha gente le gusta la experiencia de ir a una tienda a comprar y aquí lo tienen. En Cuba, tristemente, no. Ni siquiera hay marcas locales ya de ropa, porque aquí hay marcas mexicanas que producen. Son Cuidado con el Perro, por ejemplo. Es una franquicia mexicana en Cuba. Si me preguntan qué franquicia de ropa tienen en Cuba, yo no te sabría responder la pregunta. No, es que no existen. Aquí en Cuba no hay marcas, yo me atrevo a decir nacionales, que te vendan ropa. En ninguna tienda, en ningún supermercado, en ningún lugar, señor. No hay ninguna. No hay nada de producción nacional. Entonces, está cañona la situación. Familia, de esta manera vamos llegando a la conclusión de este video. ¿Cuál es la conclusión? Que valores tú, mexicano o mexicana, las cosas que tienes a tu alrededor y que a veces yo entiendo que como nunca, no sé, no las tuviste, siempre las has tenido a tu alcance, las disfrutas a diario, no las ves. Es probable que no las veas, no te des cuenta de lo valiosas que son, pero tienes que ver lo valioso que es para que no lo pierdas nunca, para que lo cuides, para que nada ni nadie nunca te lo arrebate de las manos. Y nada, creo que ha sido un ejercicio bueno para valorar las cosas de la vida desde lo simple, desde lo sencillo, porque sería muy triste despertarnos un día y ya no tener estas cosas que hacen que vivir sea bonito, que no tengamos tanto estrés, tanta preocupación, como nuestros queridos hermanos, mi familia, mis amigos, allá en la isla de Cuba. Así que nada, espero que el video te haya gustado. Si tienes alguna otra idea de un video similar, espero recibirla por ahí en los comentarios, me encantaría desarrollarlo para ti. Nos vemos en otro episodio aquí en Mundos Rotos. Hasta entonces te mando un abrazo fuerte, bye. Bueno, señores, yo no sé realmente qué le ha parecido este video a ustedes. Por supuesto, no te sabría decir qué le parece porque no sé si llegaron hasta esta parte del video. Que si llegaron, señores, quiero que me dejen en los comentarios, ¿sí? Para controlar y saber que llegaron, que estoy sosteniendo con mi mano. Ya, una vez escrito esto, continúo. Y es que es una triste realidad lo que vivimos nosotros como cubanos en Cuba. Miren cuántas cosas en México pasan desapercibidos para la población porque lo tienen el día a día, y aquí en mi país, como siempre digo, es un lujo tenerla. Tener juguetes, poder comprar ropa, la electricidad, señores, el poder viajar, el poder comprarse su vehículo, el poder comer saludablemente, de poder tener calidad de vida. Fíjense cuántas cosas hay en México que pasan desapercibidas y que aquí la gran mayoría de todos mis coterráneos, incluyéndome a mí, no la podemos tener. No sé qué te pareció el video, si te gustó, si no te gustó, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. De no hacerlo así,
sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentarme, regalarme tu like y fundamental compartir este video para que llegue a una mayor audiencia. Realizar estas 5 simples acciones es totalmente gratis. Y si te perdiste de mi último video por no estar al tanto de las notificaciones de YouTube, miren señores, te la voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que las veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.